Yo soy Alejandro Rey Fernández, asesor de comunicaciones de la Unidad de Alimentos para Aprender, y hoy tengo el gusto de conversar con algunos de los representantes de las entidades aliadas que han hecho posible toda la gestión que se ha realizado durante este año, durante el 2020, y pues vamos a compartir con ellos unos momentos. Van a estar con nosotros la doctora Alba Rocío Jiménez del INVIMA, el doctor Santiago de la Cadena, él es del Banco Mundial, y el doctor Alan Bojanic, él es representante de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Colombia. Por supuesto, nuestro director también estará con nosotros. Vamos a iniciar entonces saludando al doctor Santiago de la Cadena del Banco Mundial. Doctor Santiago, muy buenos días. Buenos días a todos, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo el acompañamiento que le han dado a la unidad durante este primer año y esperamos que continúe por muchos años más. ¿En qué tema está trabajando el Banco Mundial con la Unidad de Alimentos para Aprender? Alejandro, pues el banco ha venido apoyando al PAE en general hace muchos años. Este año tenemos un portafolio bastante interesante que tiene temas de todo. Realmente estamos trabajando en cómo llevar alimentación escolar con equidad, con pertinencia cultural, en las zonas más rurales dispersas de nuestro país, en un nuevo modelo que estamos intentando abrir. Estamos trabajando también en evaluar también cómo ha sido esa implementación durante el COVID del PAE para aprendizaje en casa, del PAE para pueblos indígenas, que nació hace no mucho. Y finalmente estamos trabajando en un fortalecimiento integral de los sistemas de información del PAE. Estamos digamos, es una muy buena noticia para el país que la unidad llegó pisando fuerte en temas de sistemas de información y que hoy realmente esté apostándole por un PAE más tecnificado, con información más precisa y mucho más transparente, y desde el banco pues estamos apoyando toda esa iniciativa para que sea exitosa lo más pronto posible. Siendo ustedes un organismo internacional que apoya programas de alimentación escolar en muchos países, ¿cómo ven el PAE, el Programa de Alimentación Escolar en Colombia, y cómo ven el futuro de este programa con esta nueva unidad? Pues mira, Alejandro, desde como Banco Mundial, el tema de alimentación escolar es un tema esencial, no solo desde el punto de vista de educación y el impacto que tienen nuestros niños, sino también desde el punto de protección social, es donde convergen las familias, las comunidades, los docentes, los productores locales. Entonces es un programa sumamente importante en el cual el banco aquí en Colombia ha estado apoyando mucho y en otros países le apuesta a fortalecerlo. ¿Cómo lo veo hacia el futuro? Yo creo que el PAE con la creación de la nueva unidad tomó, digamos, una decisión correcta, definitivamente se va a fortalecer, definitivamente va a generar, digamos, mayor transparencia, mayor efectividad y va a poder acompañar más a los niños. Entonces, desde el banco estamos realmente muy complacidos con cómo el PAE ha evolucionado en estos últimos años y totalmente disponibles para seguir apoyando en los próximos años a hacer de este programa tan importante para la comunidad y para el país el mejor programa que podamos tener. Muchísimas gracias. Doctor Santiago, ¿qué opinión hay en el Banco Mundial y por supuesto la suya sobre la forma en la que la Unidad de Alimentos para Aprender en su primer año ha gestionado justamente los recursos del programa de alimentación escolar, temas de cobertura, todo lo que tiene que ver con un programa tan ambicioso pero tan importante para el país? Pues le cuento, como estaba diciendo, yo creo que la creación de la unidad fue un paso acertado en fortalecer el programa. Creo que desde las entidades territoriales, con quien yo he tenido la oportunidad de hablar ampliamente a lo largo del país, ven el cambio en temas de asistencia técnica, en temas de financiación, en temas de claridad en los procesos, pero incluso más allá de los temas operativos, creo que el reto de asumir un programa en el marco de una pandemia y operarlo con la Desde la cobertura, con unidad, el ¿cuál es nuestra cumplimiento experiencia con el trabajo como en el que equipo tiene con el hoy, banco? ¿Le puedo preguntar eso? es realmente ya una hazaña. Y por eso es real. Yo creo que la gestión de la unidad este año, sus apuestas por generar PAEs más inclusivos, mayor apoyo a las entidades territoriales, mayor transparencia de la información, es la apuesta correcta y creo que la gestión ha sido fantástica. Entonces, desde el Banco Mundial, realmente queremos felicitar también a la unidad
por su gestión y por haber asumido este reto tan importante en este año tan difícil y en este y el anterior que fueron tan difíciles. Perfecto, él es Santiago de la Cadena del Banco Mundial, uno de los aliados estratégicos de la Unidad de Alimentos para Aprender en su primer año. Y pues como lo decíamos, esperamos que sigamos trabajando en equipo por mucho tiempo y logrando muchas cosas con el programa de alimentación escolar. Santiago, por favor, quédese con nosotros unos minutos más y ya regresaremos. Director, hablemos justamente del trabajo en equipo con aliados estratégicos desde la Unidad de Alimentos para Aprender. Quisiera partir por darle las gracias al Banco Mundial, al doctor Santiago, que realmente su apoyo ha sido incondicional. Ha sido enormemente intenso el trabajo y los retos en los que decidieron acompañarnos no son nada fáciles. Creo que realmente tenía yo dudas al comienzo, doctor Santiago, que alguien nos acompañara en retos tan complicados. Cuando hablamos de no un simple sistema de información para reportarle a la nación, sino de un sistema de información, un ecosistema que sirviera para todos los actores, en todos los niveles, desde el establecimiento educativo, las secretarías, el trámite con los operadores y que de paso generara toda la información nacional, pero que además tuviera un componente tan importante como que todos los padres de familia pudieran consultar cuál es el menú que les llega cada día, cuántas raciones deben llegar a cada una de las sedes educativas y puedan en el mismo sistema dar su informe si eso se está cumpliendo o no. Eso es un sistema bien ambicioso y aceptaste ese reto. Y el otro que me parece supremamente ambicioso, que lo planteamos de entrada, que nos identificamos en la preocupación, es cómo hacemos que esta normatividad que funciona realmente bastante bien en lo urbano, pero que todavía no nos encaja en lo rural, cómo éramos capaces de repensar esa nueva realidad. Vivimos en un país muy diverso. Yo por eso no tengo más que agradecimiento y quisiera de paso, si es posible, que Santiago nos diga de esos dos retos enormes, ¿qué le significó de cambio esa posición nuestra comunidad? Bueno, Juan Carlos, gracias realmente porque la idea del banco es poder apoyar siempre todos los temas. Y como estaba diciendo, la llegada de la unidad, la llegada de esta administración fue crucial. El banco no es el primer año en que lleva apoyando el PAE, llevamos una gran trayectoria apoyando el programa y realmente las decisiones que se han tomado bajo la administración del doctor Juan Carlos en este gobierno, con la ministra María Victoria, de fortalecer el PAE, y justo por eso es que decidimos aceptar estos retos tan grandes, ¿no? De generar un sistema y generar un nuevo modelo rural, mayor pertinencia, porque creo que se están llenando realmente unas brechas históricas que el PAE tiene y que estoy seguro que van a ser esenciales. Santiago de la Cadena, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de la historia de la Unidad de Alimentos para Aprender. Continuamos conversando con nuestros aliados estratégicos. Quiero darle la bienvenida al doctor Alan Bojanik. Él es representante de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Colombia. Doctor Alan, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos en este ejercicio en el que le contamos a toda la comunidad cómo ha sido la gestión de nuestra unidad. Queremos comenzar preguntándole en qué temas hay trabajo en equipo entre la FAO y la Unidad de Alimentos para Aprender. Son varios los temas que tenemos en común, pero antes que nada quiero agradecer esta alianza que tenemos. Quiero decirles que para nosotros es de suma importancia el poder trabajar con la UAPA, habida cuenta que consideramos que la alimentación escolar es una de las formas más efectivas para combatir el hambre, la subnutrición, que es nuestro mandato principal como Organización de las Naciones Unidas especializada en temas de alimentación. Entonces, no podría ser de otra manera que tengamos
estrechísima relación y esa mancomunidad de propósito, ¿no? Es decir, que a nadie le falte comida y peor aún a los niños y peor aún a los niños que están estudiando, que están formándose y que necesitan de ese alimento pues de manera saludable, ¿no? Hemos hecho varias cosas con la unidad. Por ejemplo, hemos llevado a cabo un curso que participaron más de 500 personas, un curso denominado La alimentación escolar como estrategia educativa para una vida saludable, ¿no? Este fue un curso con varias sesiones, un curso prolongado, donde se mostraban muchísimas experiencias internacionales, donde se mostraban cómo se ha abordado este tema desde un punto de vista conceptual y práctico, ¿no? Cómo hacen en Brasil, cómo hacen en otras latitudes. Pero además de eso, hemos tenido webinars, hemos tenido también una mesa de diálogo, intercambio con, por ejemplo, la JUNAEP, que es la junta que ve este tema en Chile, ¿no? La entidad encargada de los temas de alimentación escolar, cuáles problemas tienen allá, cómo los han solucionado, cómo han abordado sus enfoques. Entonces hemos visto experiencias exitosas, que ese es nuestro papel. La FAO de alguna manera lo que hace es absorber el conocimiento, las experiencias de distintos países para ponerlo al servicio de los propios países. Es decir, y eso es lo que buscamos, conectar experiencias, conectar conceptos, abordajes, ¿no? Entonces, y hoy por hoy tenemos un tema muy importante que es un proyecto, un convenio que queremos llevar adelante para un plan pedagógico para la promoción de la alimentación saludable y la recuperación de la cultura alimentaria con énfasis en las áreas rurales, ¿no? Yo creo que este convenio nos va a dar mucho músculo, ya que vamos a juntar capacidades, el conocimiento de FAO, la experiencia internacional de FAO, con una dirección muy clara para llevar adelante la promoción de la alimentación saludable en la escuela, porque no solo se trata de alimentación, se trata de alimentación saludable en cantidad y calidad necesaria para llevar una vida de alto desempeño, ¿no? Entonces, creo que este es un proyecto que nos va a fortalecer mucho recíprocamente. Adelante. ¿Cómo ven el programa de alimentación escolar en Colombia? Bueno, el programa de alimentación escolar es referencia internacional, no solo por la forma en que está siendo llevado, sino porque realmente contribuye efectivamente en la alimentación de niños y niñas, ¿no? De adolescentes. Es un programa que al mínimo representa entre un 20 y un 30% de la alimentación que reciben estas personas en este grupo etario, ¿no? Estos niños. Entonces, nuestro interés es fortalecerlo, nuestro interés es la mayor cobertura posible. En esta pandemia ha cubierto un rol clave, después me voy a referir a ello, pero de lo que se trata es no solo de llegar con ese alimento en circunstancias muy complicadas, sino también hacer de que ese alimento se convierta en un instrumento pedagógico, es decir, que la alimentación también conlleve enseñanzas de una buena alimentación, de cómo esos niños pueden transmitir también a sus padres, mira, la mejor forma de cocinar esto, cómo evitar el aceite refrito, cómo evitar, por ejemplo, la contaminación cruzada, cuando uno usa una misma tabla para la carne y para verduras, ese tipo de cosas que son relativamente sencillas, muchas veces los niños los llevan a sus hogares, o sea, que hay mucho más que alimentación. El programa de alimentación escolar de Colombia también es una herramienta pedagógica, también es una herramienta de transformación y algo muy importante son los ambientes en los cuales se da la alimentación. No es solo llenarle la barriga a los niños, por así decir, sino que este programa también se preocupa de que haya un ambiente
que inspire un ambiente donde se reciben los alimentos con las condiciones de higiene, con las condiciones, pero que también sea proclive al intercambio y al aprendizaje continuo, ¿no? O sea, tenemos mucho más que alimentos per se. Perfecto, Adelante. doctor Alan, director. Un gusto poderlo ver de nuevo virtualmente. Alan, realmente sería uno muy tonto, pero muy tonto, para no aprovechar tanto conocimiento y tanta experiencia internacional. Realmente el apoyo vuestro, el poder sentirnos, gracias a todos sus encuentros internacionales, casi ya que en equipo, con Brasil, con Chile, con Perú, con Costa Rica, estar viendo qué logró cada uno, compartir como lo tuvimos que hacer con Chile, no solo las dificultades de crear el Pan Casa, sino ahora cómo nos preparamos para el regreso a la gradualidad, y ver las ideas de cada uno es un apoyo fundamental. Y en eso, Alan, a ti, a todo el equipo de FAO, a Michela, que ha estado siempre al tanto, a todos un abrazo enorme y un agradecimiento enorme por todo el esfuerzo. Y ese proyecto que mencionaste es la cuota inicial, digo yo. O sea, vamos a empezar, porque digamos, mal que bien en lo urbano hay unos avances, y además tienen ustedes la enorme experiencia de Chile con este trabajo de gastronomía, en el que también vamos, lógicamente, a estar en equipo. Pero siempre lo rural se queda por fuera, siempre lo rural se deja de últimos, y nosotros en esta entidad queremos que no sea lo último. Está así en el plan de desarrollo claramente establecido, que la ruralidad es una prioridad, que tenemos que cerrar brechas, y eso debe convertirse en realidades aplicables y no quedarse solo en menciones que luego no tienen detrás acciones efectivas y recursos efectivos para apoyarlos. Y ese es un reto bien importante, y mil gracias por asumir. Y yo quisiera, nosotros pues nos hemos encontrado gracias a ustedes en todos estos webinarios y hemos hecho la explicación del esfuerzo internacional. Pero tú tienes el referente mejor que nadie de lo que le tocó hacer a cada país y lo que logró, y qué lograron y quiénes no lograron. En ese contexto, ¿cómo ves lo que hicimos ante la pandemia? ¿Cómo fue nuestra capacidad de adecuarnos, de cambiar la normatividad y de seguir en la prestación del servicio con estas nuevas modalidades? ¿Cómo nos viste en comparación con los demás países? Sí, no, muchas gracias por la pregunta, y por supuesto, gracias por ese concepto que tienen de nosotros. La pandemia, ya antes de la pandemia, todo el tema de logística para llegar con los alimentos, todo el tema de administración de eso es muy complejo, no solo en Colombia, en cualquier país. Y eso es algo que yo he evidenciado, inclusive en países de mayor renta per cápita, etcétera, ¿no? Y sigue siendo un problema. Y cuando ya viene la pandemia, obviamente, donde toda la logística de transporte cambió, donde inclusive las fuentes donde venían los alimentos también de alguna manera fueron llevadas por otros rumbos, cambiaron los canales de comercialización de los alimentos, se puso mucho más complicada, y Colombia estuvo a la altura de ese desafío, y yo diría mayor desafío todavía, porque había que llevar más comida. Durante la pandemia las necesidades se han aumentado, hay una mayor cantidad de familias con mayor necesidad de alimentación, y por supuesto los niños tienen que tener la prioridad, ¿no? Todos tienen prioridad, pero digamos en estas circunstancias uno no puede dejar de pensar primero en los niños, ¿no? En la niñez, en términos generales. Entonces, ese desafío de adecuar el programa, por ejemplo, a la entrega de mercados, entregar los alimentos con otras modalidades, el hacer esa reconversión rápida fue complejo, y también Colombia logró hacerlo con mucha eficiencia. Estamos muy, muy bien impresionados por cómo en tan corto tiempo se reacomodó el programa de alimentación escolar
para que no falte alimento. Y yo diría no acabado, los índices de subalimentación por consecuencia de la baja en ingresos de muchas familias que han perdido el empleo, inclusive empleos informales, etcétera, está ahí presente, ¿no? Entonces, no es que la pandemia pasó, la pandemia está aquí, la pandemia se va a quedar un buen rato, lamentablemente, ¿no? Como dice el dicho, el riesgo es de que el virus se quiera quedar, pero tenemos que seguir utilizando esa creatividad que ha sido muy bien demostrada, esas capacidades, ese músculo para lo que se nos viene por delante todavía, que es que familias que han visto deteriorada su economía, pues puedan seguir teniendo una alimentación saludable, puedan seguir teniendo una alimentación digna y mejor aún si es por periodos prolongados, me refiero a 7 días a la semana, muchos me van a decir, oye, ya es suficiente con lo que estamos haciendo. Lamentablemente el desafío para muchas familias es que tengan una alimentación y especial en las áreas rurales. Yo te agradezco mucho, Juan Carlos, la preocupación por las áreas rurales, que no nos olvidemos de eso, porque mal que mal las ciudades tienen una mejor forma de solucionar sus problemas, mayores ingresos, hay otros mecanismos que no hay en las áreas rurales. Entonces, la preocupación de seguir haciendo lo que se ha venido haciendo y tal vez incrementar aún más por el deterioro en las economías de esas familias vulnerables, pues es parte del desafío y ahí también en lo que podamos apoyarnos ponemos a disposición porque sabemos que el desafío es grande, sabemos que el desafío requiere de muchos recursos que muchas veces no están ahí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero estas preocupaciones tienen que ser señalizadas y por supuesto estoy seguro que Colombia va a poder cumplir con este desafío y en especial la unidad, ¿eh? Gracias de nuevo. Efectivamente, compartimos todos quisiéramos más y nuestro éxito es lograr ir creciendo. Señor presidente, como tú lo sabes, en 2019 aumentó en un 40% el recurso que se destinaba desde el presupuesto de inversión, mostrando ese enorme interés en el avance del programa. Y seguimos con esa meta enorme de crecer de donde estábamos en 4.300.000 hasta los 7 millones, vamos por 5.700.000. Esperamos avanzar lo más posible y ya luego podrá pasarse a ampliar, pero primero necesitamos completar esas coberturas. Pero realmente, imagínate a la situación de las familias en pandemia, tener que quedar en sus casas, la mayoría de ellos dependiendo del trabajo diario, y además que lo que el niño consumía en el colegio ya no lo recibieran y tuvieran un costo adicional, hubiera sido un perjuicio muy grande. Esta decisión del señor presidente, de la señora ministra, de que hiciéramos el esfuerzo necesario para que este recurso pudiera llegar a las casas, era un reto que no podía no cumplirse. Aunque más del 95% cuando lo dijimos al principio nos dijeron que estábamos locos, hoy la gran mayoría dice que el pan en casa no acabe. Vamos a ver cómo seguimos en este ejercicio. Mil y mil gracias de nuevo, Alan, a ti y a todo tu equipo de la FAO. Reiteramos el agradecimiento al doctor Alan Bojanic, él es representante de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Colombia. Le deseamos al doctor Alan un feliz resto de día y reiteramos el agradecimiento. Continuamos en esta conversación con los aliados estratégicos de la Unidad de Alimentos para Aprender y ahora le damos la bienvenida a la doctora Alba Rocío Jiménez del INVIMA. Doctora Alba, muy buenos días, bienvenida a este espacio de rendición de cuentas de la Unidad de Alimentos para Aprender. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar en esta jornada de rendición. Actividades en equipo que se realizan entre el INVIMA y la Unidad de Alimentos para Aprender. Sí, bueno, tenemos muchas cosas que contar, ¿no?
antes que nada, pues queremos manifestarles un saludo de parte del doctor Julio César Aldana, nuestro director general, y del doctor Carlos Robles Cocuyame. El programa de alimentación escolar es un programa fundamental para el INVIMA, porque, como lo decían anteriormente, representa el suministro y seguramente los alimentos que pueden consumir muchos niños en el país. Entonces, se atiende a una población vulnerable, y con una necesidad básica que es el tema de la alimentación para garantizar pues que los niños sigan vigentes en los programas de educación. Entonces, antes que nada, pues digamos, queremos resaltar y agradecer todo el trabajo conjunto que se ha podido hacer con la unidad, siempre en busca de pues de garantizar un suministro de alimentos inocuos. En eso, eh, la unidad, digamos que ha sido supremamente comprometida con este tema. Ese también es nuestra misionalidad, garantizar que a los niños les lleguen alimentos inocuos, es decir, no solamente que les lleguen unas raciones, sino que esas raciones sean de buena calidad y que no les vayan a generar enfermedad. Eh, en esa búsqueda de ese garantía de alimentos inocuos, el programa, la Unidad Administrativa Especial de Alimentos de Alimentación Escolar ha hecho un esfuerzo muy grande, eh, y en eso pues hemos tenido la oportunidad de poderles colaborar. Entonces hemos trabajado protocolos, diferentes protocolos que han guiado la parte de contratación, garantizando que se tengan en cuenta esos factores a la hora de hacer la contratación de los suministros, esos factores de calidad e inocuidad. También hemos trabajado otros protocolos para prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Eh, Hemos trabajado en diferentes jornadas, tanto presenciales como virtuales, de capacitación para los equipos PAE a nivel territorial, para fortalecerlos y que ellos sirvan como veedores, como lo hacen, pero con un mayor criterio técnico a la hora de recibir los alimentos que se les van a suministrar a los niños. El INVIMA, digamos, comprometido con este programa de manera especial, ha hecho una inspección prioritaria por enfoque de riesgo a los establecimientos fabricantes de alimentos que van a hacer el programa. Entonces, en el momento que se identifica que un fabricante hace parte de ese suministro, ya sea de manera directa o indirecta, estas plantas pasen a una vigilancia más intensiva. Entonces, son plantas que tienen de 4 visitas al año. Eso digamos que normalmente no se da con el resto de plantas, pero que nos da una tranquilidad de que esos alimentos pues estén cumpliendo todos los parámetros de inocuidad y de calidad. Adicional a eso, llevamos ya 3 años en que hemos diseñado unos planes de muestreo, con ayuda pues también de la unidad, en donde monitoreamos el aporte nutricional de los alimentos que se están proveyendo para el PAE y las condiciones microbiológicas de dichos alimentos. Entonces, ese trabajo articulado también nos ha permitido, digamos, hacer una vigilancia mucho más activa y una vigilancia dirigida pues a esta meta en común que tenemos con la unidad. Para este año, además, empezamos un trabajo muy bonito, que es el establecer en una aula virtual que tenemos desde el INVIMA, con ayuda de la unidad, una capacitación específica para todo el programa de alimentación escolar, tanto para los equipos como para seguramente los operadores que hagan parte de este programa. Entonces, eso nos va a permitir, digamos, que fortalecer cada día más los equipos, y de esta manera, pues, digamos que vamos a hacer cada día las cosas mucho mejor. Nosotros vemos un compromiso 100% de la unidad frente al tema de garantizar esa inocuidad, y realmente eso nos llena de orgullo pensar que tenemos una entidad así en el país, eh, que solamente no se preocupa por cumplir con unas metas de unas raciones entregadas, sino por cumplir con unas metas de unas raciones entregadas de excelente calidad, lo que le va a dar un aporte pues en salud pública y en nutrición pues a los niños que hacen parte del programa. Ojalá que cada día la unidad crezca como ha venido creciendo, tan organizadamente y tan técnicamente, garantizando ese cumplimiento de estas actividades. Eso, digamos que en algunas líneas es lo más grueso que hemos hecho con la unidad, y agradecemos pues ese trabajo de todo el equipo, en cabeza del doctor Juan Carlos Martínez y la doctora Ana María Sierra,
que digamos siempre han estado ahí dando esa línea técnica tan clara, y al equipo del PAE, todos los profesionales con los que digamos hemos podido hacer un trabajo muy organizado, muy técnico y muy profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alba, director. Doctora Alba, empiezo por agradecerle a usted que ha estado al frente en todo este proceso, en todo este acuerdo de hacer equipo para las mejores condiciones para nuestros niños. Le pido le transmita al señor director y a todos los miembros del INVIMA nuestro enorme agradecimiento por este trabajo en equipo que, como usted bien lo dijo, ya venían adelantándolo con el Ministerio de Educación en los años pasados y que este año tomó un impulso en el 2020 muy fuerte. Ustedes nos aceptaron incrementar, digamos, las acciones, incrementar los protocolos, las medidas preventivas y lo mejor de todo, yo creo, para sumar a lo que mencionó doctora Alba, es eso de hacer que todos seamos equipo en este control de calidad e inocuidad. No quedarnos simplemente como cada cual haciendo su pedacito en la institución, sino siendo lo suficientemente generosos de entendernos todos como un solo Estado y haber extendido ustedes esos procesos a las secretarías de salud, a los equipos técnicos del PAE, a los operadores, para que todos tengan las herramientas para hacer ese manejo preventivo. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Es imposible, yo siempre repito, es imposible tener ojos en 44.000 sedes en el país, 10.000 urbanas y 34.000 rurales todos los días del año. Y solo cuando todos nos unimos, hacemos equipo fuerte, podemos lograr estos controles. Realmente, aunque cuando uno mira la magnitud de los casos problema, son casos aislados y muy pequeños en el volumen enorme, no se ve generalmente el enorme esfuerzo que hacen ustedes en el INVIMA, las secretarías de salud y los equipos técnicos del PAE y las interventorías en controles preventivos, pero está bien que nuestro reto siga siendo ni uno, o sea, evitar el más mínimo riesgo. Y quisiera rematar preguntándole cómo vio esto que está pasando ahora, a lo que estamos invitando a las entidades territoriales, es a que también se queden no solo mirando el PAE, como dijo usted, y solo las entregas, sino que como son los principales compradores, cuando encuentren en el mercado productos que no tienen el registro de INVIMA o que tienen la licencia vencida, lo comuniquen inmediatamente a todos los actores, al INVIMA, a nosotros, a la Secretaría de Salud, para que además sirvamos para proteger al conjunto de la ciudadanía de esos productos en el mercado que no cumplen los requisitos o están alterados. Quisiera saber qué opina de este asunto. Doctor, muchísimas gracias. Me dan la oportunidad de resaltar algo que de pronto olvidé durante los momentos anteriores, y es que indudablemente, digamos, esa actividad y esa búsqueda de que todos sean actores vivos dentro del proceso, ayuda, como usted lo decía, a que todos seamos veedores y a que todos seamos conscientes de que la responsabilidad que tenemos a la hora de comprar un alimento. Entonces, digamos que a veces desde eso no somos unos buenos ciudadanos, ¿no? Compramos en establecimientos no legales, manejamos mal nuestros alimentos, y a veces se nos olvida, digamos, como esa responsabilidad que tenemos a la hora de elegir los productos. Entonces, indudablemente es importantísimo, ese es el enfoque de riesgo, digamos, y ese es el éxito. Continúe, doctora Alba. Tuvimos un pequeño inconveniente con su sonido, pero ya la tenemos de regreso. Bueno, ¿Se fue el sonido? creo que hemos perdido el sonido con la doctora Alba del INVIMA. Bueno, le agradecemos a la doctora Alba Rocío Jiménez del INVIMA, al doctor Santiago de la cadena del Banco Mundial y al doctor Alan Bojanic, representante de la FAO para Colombia, por acompañarnos en esta rendición de cuentas de la Unidad de Alimentos para Aprender y por ser parte, por supuesto, de la gestión que hemos realizado.
director. Esto fue una muestra de algunos de los aliados, pero quiero aprovechar el momento para mencionar a muchos más aliados. El agradecimiento enorme al Programa Mundial de Alimentos, porque ellos también han sido unos socios importantes en el proceso. Ellos incluso han asumido en casos como la intervención de La Guajira la atención también. Además hacen un aporte muy importante para la población venezolana en esta enorme dificultad que implica esa emigración de nuestros queridos hermanos venezolanos. Pero también quiero destacar el muy buen trabajo con la Contraloría, con la Procuraduría, que han estado pendientes de la información, ver cómo fortalecen y respaldan las acciones que garanticen la atención oportuna a nuestros niños, que el recurso se invierta adecuadamente. A veces es mal interpretado, ellos tienen que hacer lo que hacen, de decir los casos que encuentran. El problema es que a veces se cree que esa es la totalidad. No. Ayer mismo, con ese enorme esfuerzo que hace la Contraloría y que hace el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, está pendiente encima y siempre diciendo, hay entidades que no han empezado, cuáles no han empezado, mencionando en cuáles hay algunos procesos investigativos, que no quiere decir ya que sean obligatoriamente culpables, sino que hay dudas o sospechas que llevan a ese proceso. Y ese monto que mencionaban ayer de 40 y pico mil millones es el 2%, o sea, el 98%, podemos decir, ni siquiera tiene indicios de tener problemas. Un poco lo mismo que hablábamos con el INVIMA, el enorme esfuerzo que hace el INVIMA, las Secretarías de Salud en todo lo preventivo, no se ve y a veces solo se ve el caso puntual. Pero eso debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito debe ser que ni siquiera exista ese 2%, ni ese 1%, ni ese 1 por mil. O sea, hacer que la transparencia le cierre totalmente las puertas a todos, y por eso mil gracias de verdad a los órganos de control por su constante preocupación y seguir acompañando este proceso. No son los únicos. Ministerio de Agricultura, el trabajo permanente para buscar incrementar cada vez en mayor medida las compras locales, que el recurso se quede en el territorio. Es otro aliado fundamental en este ejercicio. Colombia Compra Eficiente, que nos ha apoyado en procesos de capacitación con toda la gama de posibilidades que permita el manejo legal, pero garantice la atención oportuna a los estudiantes. Realmente, algo que nos pusimos como reto de entrada es no trabajar solos mirándonos el ombligo, sino ser apenas parte de un engranaje y de un equipo que tiene como mira principal a todos nuestros estudiantes.